Hola mundo, bienvenidos a a la nueva semana, ¿no? A la semana 2 de lo que sería el taller de fundamentos de inteligencia artificial con Python. Eh, vamos el día de hoy tenemos una agenda bastante interesante. Eh, Vamos a ver lo que es hoy día el tema de aprendizaje, que es un tema bastante interesante, que sobre todo es un tema donde muchas personas tienen problemas al realizar análisis o de repente, ¿no? Cuando terminan de ser un modelo para algún tipo de desarrollo, siempre viene y dice, pero mira, estoy haciendo esto y cuando lo entreno funciona bien, pero cuando lo llevo a otros datos funciona mal. ¿Por qué sucede esto? O quizá el modelo no funciona tan bien como yo quiero que funcione. Esas cosas pueden pasar. Entonces, en esta sesión vamos a ver a detalle los procesos de aprendizaje, ¿ok? Todo, desde el inicio a fin, todos los procesos de aprendizaje y los problemas que se pueden tener en el aprendizaje, sobre todo eso. En la parte de código, de nuevo, como esta sesión es más teórica, probablemente en la parte de código tengamos ahí un poco más ejemplificación que hacer código. En las siguientes dos sesiones ya vamos a hacer full código, también los desafíos. El desafío de esta semana va a ser un poco más conceptual, los siguientes desafíos van a ser bastante más prácticos. Así que vamos a ello. Ok, bien, la agenda de hoy día va a ser, en primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción al aprendizaje y el por qué nos estamos enfocando en lo que es Machine Learning. La inteligencia artificial tiene muchos lugares, Machine Learning es uno de ellos. ¿Por qué nos enfocamos en esto? Eso es muy importante. Lo segundo es la clasificación de aprendizaje. Esto también es muy importante de verificar o desarrollar, ¿no? Tenemos los paradigmas del aprendizaje, tenemos la clasificación del aprendizaje según el entorno y según su generalización. Hay dos conceptos bastante interesantes. Después vamos a ver cómo es el proceso de aprendizaje, el cálculo de errores, la optimización, las métricas y sobre todo todo el procedimiento, ¿no? Eso es bastante importante. Y por último vamos a ver lo que son los problemas de aprendizaje. Conceptos como vías y varianza, que algunos ya pueden tener ciertas ideas sobre esto. Problemas de generalización del aprendizaje y todavía problemas con datos, ¿ok? Eso también es muy interesante. Adicional a esto vamos a ver también el código de esta semana, que es el tema de los paradigmas del aprendizaje. Y sobre todo también lo que es el error, o mejor dicho, el proceso de aprendizaje, ¿vio? El cálculo de error, la optimización y las métricas. Bien, vamos a empezar con la introducción al aprendizaje. Como había mencionado, existen muchas otras técnicas usadas por la inteligencia artificial que no solamente es Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje automático, pero también existen otros tipos de inteligencia artificial. La pregunta es ¿por qué nos centramos en el aprendizaje automático? Y por qué este es el que se ha desarrollado más en los últimos años, ¿bien? Vamos a recordar un poquito lo que es el aprendizaje automático de la sesión anterior. Habíamos visto, por ejemplo, estos dos conceptos, ¿no? La programación tradicional con lo que es Machine Learning. Este contraste de conceptos. En la programación tradicional nosotros le dábamos entradas y reglas y nos daban salidas. Mientras que en Machine Learning nosotros le damos una entrada, le damos salidas o el concepto de la salida y lo que nos da el Machine Learning es un conjunto de reglas basados en lo que podría ser un modelo. Y eso es el aprendizaje automático en palabras bastante simples. Pero existen otras formas de la inteligencia artificial. Y aquí encontramos unas cuantas, ¿no? Primero tenemos la búsqueda inteligente, que es una forma de las más básicas que existe en inteligencia artificial. Muchos de ustedes pueden conocer, por ejemplo, el algoritmo de A estrella, o por ejemplo el algoritmo de Dijkstra, que también es muy conocido. Y también, por ejemplo, la búsqueda binaria, que es también bastante simple, ¿no? Se preguntarán, ¿pero esos son algoritmos inteligentes? Y la respuesta es sí. De hecho, son algoritmos inteligentes bastante fáciles de explicar, bastante simples, pero también son algoritmos inteligentes. Luego tenemos los que son aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo también es parte de lo que son algoritmos inteligentes. No es dada una expresión explícita para desarrollar tareas, por lo que el aprendizaje por refuerzo también es considerado inteligencia artificial. Y lo interesante del aprendizaje por refuerzo, y de hecho lo había comentado en la sesión pasada, es que es un estudio aparte de lo que es Machine Learning, pero el Machine Learning se incorpora a vamos a decir, forma de aprendizaje que es el aprendizaje por refuerzo. Entonces Machine Learning y aprendizaje por refuerzo como que se juntan y forman esta nueva ciencia de lo que sería, ¿no?, el aprendizaje por refuerzo inteligente. Vamos a ver esto con más detenimiento en la semana 4. De hecho, bueno, más detenimiento no, pero lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Y por último tenemos lo que son algoritmos genéticos, que es el aprendizaje a través de herencia y mutación. Quizá muchos de ustedes también han escuchado sobre estos algoritmos, que lo que hacen es, tú conformas una población para un problema, y lo que va buscando es que esa población empiece a tener características especiales que vayan a resolver esos problemas. Si uno lo hace mejor que otro, se toma ese uno y básicamente se replica y se le va cambiando ciertas características para explorar, para ver si es que ese individuo mejora el resultado, ¿no? Básicamente algo parecido se tiene
ese concepto de algoritmos genéticos. Y lo interesante también en esta parte es que el Machine Learning también atraviesa este tipo de algoritmo, con algoritmos también conocidos como twins, bastante interesantes esos algoritmos, para el que ya tiene un poco de conocimiento y quiere ir buscando sobre esto, es bastante útil. Bien. Ok, teniendo esos tres algoritmos de ejemplo, existen algunos otros más. ¿Por qué nos centramos nosotros en Machine Learning? Y esto de acá se basa en tres cosas muy importantes, ¿ok? Primero está el modelamiento, que es la capacidad justamente de los algoritmos y el desarrollo de la investigación sobre estos, que se ha dado a lo largo de los años para resolver problemas. Lo segundo es la capacidad computacional, que de hecho ha avanzado bastante en estos últimos años. Ustedes sabrán, ¿no? Que antes, haciendo un ejemplo muy simple, ¿no? Antes se podían ver, o tu memoria RAM tenía pues 128 kilobytes, ¿no? Y eso era un montón. Y ahora tener un montón significa tener, no sé, 2 teras de RAM, ¿no? Eso se ha avanzado en básicamente 10 años o 15 años. Y por último, y lo más importante, que son los datos. En un sistema que está constantemente en lo que se llama la transformación digital, los datos se vuelven bastante útiles. Tesla, de hecho, es bastante útil por los datos que ha recopilado hasta hoy en día, ¿ok? Sobre lo que es la aplicación de los vehículos autónomos. Vamos a ver primero lo que es el modelamiento. El modelamiento, como les había mencionado, es el desarrollo de algoritmos por parte del área académica, ¿no? Y bueno, también está por parte su desarrollo en el área industrial, ¿no? En la industria, en lo que es la parte aplicativa. Ok, aquí arriba tenemos lo que sería un Support Vector Machine, que es bastante interesante este algoritmo porque trabaja bastante el concepto de cálculo vectorial. Es muy importante. En la siguiente sesión lo vamos a ver un poco a detalle. Pero este algoritmo es bastante reciente. Salió en el 2006, si no me equivoco. Para hacer un algoritmo de Machine Learning es bastante reciente, ¿no? Y por último tenemos el desarrollo de lo que serían las redes neuronales, que hasta hoy en día y seguramente en este momento se esté publicando un paper de una nueva arquitectura que mejora algo. De hecho, es tremendamente brutal la cantidad de información que se desarrolla en este ámbito, sobre todo en el campo de las redes neuronales artificiales o deep learning, ¿no? Entonces, todo esto desarrollo en el área investigativa da paso a lo que sería un nuevo mundo de aplicación, ¿no? Es decir, ok, tenemos este modelo que en la investigación funciona, podemos aplicarlo a esto y vamos sacando nuevas ideas y permite el desarrollo en lo que es inteligencia artificial. Pero también pieza importante es la capacidad computacional. Y aquí tenemos una imagen muy interesante de una tarjeta gráfica. Les había mencionado en la clase pasada que el hardware que se utiliza para el entrenamiento de Machine Learning, de Deep Learning, es principalmente las tarjetas gráficas. Nvidia siendo uno de los principales representantes de la fabricación de hardware para esto. Creo que no es de secreto o no es de poco conocimiento del público que también se ha basado muchísimo en lo que es la capacidad computacional y de hecho lo que mencionaba antes, ¿no? En este caso específico de las tarjetas gráficas se han avanzado muchísimo, ¿no? Y esto lo podemos ver principalmente o de forma más visible en los videojuegos, ¿no? Los videojuegos de hace 8 años se veían todos con las caras pixeleadas y ahora se ven tan realistas que hasta parece tan, o sea, tan confuso, ¿no? ¿Cuál es la realidad y cuál es la vida, bueno, la vida real o cuál es la virtualidad, ¿no? Y esta capacidad también justamente se traslada a lo que es el campo de la inteligencia artificial, permitiéndonos hacer algoritmos mucho más potentes, mucho más grandes en sentido de memoria y bastante más complejos. Bien, eso también se ha basado bastante. Y por último tenemos la cantidad de datos utilizados, ¿no? Como había mencionado, el hecho de hacer una transformación digital en este entorno sobre todo globalizado, ha permitido justamente la recopilación de datos de distintos ámbitos de distintas empresas y la aplicación justamente de algoritmos de Machine Learning. Acordémonos que Machine Learning se basa sobre todo no solamente en lo que es el modelamiento de datos, sino también en los datos que tú tienes. Entonces, mientras más datos tengas de algo, mejor es la representación de lo que tú quieres procesar, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, hay una gráfica de una comparación de lo que sería el Machine Learning, vamos a llamarle antiguo, que no realmente no es antiguo, sino el clásico, podemos decirle, con una comparación del Deep Learning, que son redes neuronales. Entonces, lo genial del Deep Learning en comparación con el Machine Learning es que mientras más datos tengas, los algoritmos funcionan mejor, porque tienen una mejor representación. Pero eso no significa que debamos ocupar Deep Learning en vez de Machine Learning. De hecho, Machine Learning tiene muchas ventajas respecto a Deep Learning para ciertas tareas. Pero también depende del tipo de datos, ¿ok? También tienen un mínimo de datos que tienes que representar. Y la forma en cómo procesas esos datos también es muy importante. Pero esos tres pilares son los principales.
Y es por esto que hemos dicho, ¿no? El modelamiento de los datos, la capacidad computacional y los datos dan el escenario perfecto para el desarrollo de lo que serían los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. Con esta breve introducción de por qué estudiamos el Machine Learning y por qué hacemos esto, vamos a ver un poquito de la clasificación del aprendizaje. El aprendizaje se clasifica en distintos ámbitos. Primero tenemos los paradigmas de aprendizaje, que es la forma en cómo es que se aprende, y también tenemos la clasificación según entorno y según generalización. Vamos a verlo más detalle. ¿Ok? Primero tenemos los paradigmas de aprendizaje. En estos casos tenemos tres, ¿ok? No son fijos, no son los únicos, pero vamos a explicar detalladamente. Por un caso tenemos el aprendizaje supervisado, que es lo que nosotros hacemos regularmente y lo que se va a ver en este taller, en su mayoría, que es que tenemos entradas y salidas y nosotros tratamos de comparar lo que queremos con lo que nos está dando el modelo a partir de las entradas. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado lo que hace es que solamente tenemos entradas y solamente con esas entradas nosotros empezamos a realizar un aprendizaje que lo que hace es tratar de encontrar características en esas entradas que a simple vista no se pueden ver. Uno de los más clásicos ejemplos es el de clustering, agrupación de datos, ¿no? Y por último tenemos el aprendizaje por refuerzo. Pero aprendizaje por refuerzo sale en todos lados. Pues sí, también. El aprendizaje por refuerzo también es un paradigma de aprendizaje que lo que hace es que tú no tienes datos, sino que tienes un entorno desarrollado. Y a partir de tu experiencia con ese entorno, tu interacción con ese entorno, vas aprendiendo cómo interactuar. Esto es muy interesante. Como había mencionado, estos no son fijos directamente, no son solo tres. De hecho, el aprendizaje por refuerzo existe un debate de si es un paradigma de aprendizaje o no, pero en la mayoría de bibliografía, en la mayoría de cursos que se pueden encontrar, está aprendizaje por refuerzo como también un referente. Y no son los únicos porque también existen matices, ¿ok? Existen tareas que puedes utilizar aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado al mismo tiempo, dependiendo del tipo de tarea. También, conocido también como el aprendizaje semi-supervisado. Bastante interesante, también se utiliza mucho en todos los ámbitos. Es una forma de entrenar algún algoritmo para distintas tareas. Bien, vamos a explicar un poquito más de estos paradigmas. Primero, el aprendizaje supervisado. Como dije, tenemos entradas y tenemos salidas, y lo que hacemos es esto, lo que vemos en este flujograma, en este pequeño flujograma, ¿no? Tenemos las entradas. Esas entradas son procesadas por el modelo que hace una predicción, ¿okay? Y siempre el modelo lo que hace es hacer una predicción, tomar o generar una probabilidad. Esta predicción se compara con las salidas, y esta comparación es el feedback o la retroalimentación de lo que vendría a ser para el modelo, ¿no? Entonces, conforme tú le vayas poniendo más entradas, el modelo va teniendo más feedback y por lo tanto va a aprender mejor. Esa es como que la base de lo que sería el aprendizaje supervisado. Bastante simple el aprendizaje supervisado, bastante simple de entender. Esto es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Bien, el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, como digo, solo tiene entradas. En este caso los modelos son un poquito más, vamos a decirle, complejos, porque ya no tienes una referencia de dónde retroalimentarte, sino de la propia predicción que tú hagas. O sea, tienes que aprender por ti mismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, por eso es que de esta forma se lleva el flujo del aprendizaje no supervisado, ¿no? Tenemos las entradas que hace el modelo realiza una predicción, y esta predicción lo que hace al final es, por sí misma, generar una retroalimentación al propio modelo. O no necesariamente hay pasos muy complejos. De hecho, en el tema de clustering se puede ver que es bastante simple, y de hecho lo vamos a ver en la semana 3, ¿ok? Bien, el aprendizaje por refuerzo. También lo pongo aquí porque, como digo, está en un constante debate, ¿no? No es una forma especial de aprendizaje, sino que es algo un tanto distinto. Y es que se basa en lo que es la interacción con un entorno. Y se ve de esta forma más o menos, ¿no? Tenemos un modelo que podemos llamarle un agente, que lo que hace es realizar acciones sobre un entorno. Esas acciones generan ciertos efectos que se ven, o mejor dicho, se ven representados por una variable llamada recompensa. Esta recompensa puede ser positiva, como también puede ser una recompensa negativa, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Como un castigo. Y este castigo se le regresa al modelo como una retroalimentación de cómo debe comportarse este agente en este entorno. Que es muy parecido a lo que es cómo aprendemos las personas, ¿no? Las personas, de forma empírica, nosotros realizamos cosas, y dependiendo de cómo nuestro entorno responde es como nosotros aprendemos, ¿no? De hecho, es una de las formas que tiene bastante potencial en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo sobre todo del deep learning. Esa es, bajo mi opinión, una de las cosas que yo creo que va a explotar bastante en los siguientes años.
sobre todo con el tema de robótica y el tema de videojuegos, de hecho, ya tiene un desarrollo bastante fuerte, pero sobre todo en el tema de robótica, ¿no? Bien, esos son los paradigmas de inteligencia artificial y también tenemos la clasificación del aprendizaje según el entorno, ¿ok? Eso es muy importante, así que sí quisiera que prestaran especial atención. Tenemos dos tipos de aprendizaje según entorno, el aprendizaje offline y el aprendizaje online. El aprendizaje offline es lo que normalmente se hace en un entorno de desarrollo. Vamos a hablar primero de las características, ¿no? Suele darse en primera instancia, es decir, si es que tú quieres generar un modelo de inteligencia artificial, la mayoría de veces, casi siempre, se debe hacer un aprendizaje offline. Requiere de conjunto de datos previo, es decir, tú tienes que tener un conjunto de datos súper grande, que es lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Y por último, te requiere alta demanda computacional. De hecho, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El avance de la inteligencia artificial requiere demanda computacional y de hecho el desarrollo también lo requiere, ¿no? Pero ¿por qué se llama aprendizaje offline? ¿Por qué existe el aprendizaje online y offline? O sea, ¿eso qué tiene que ver con offline? Eso es en contraste con este tipo de clasificación, ¿no? Se llama offline porque realmente no requiere, vamos a decirle, de una conexión o una interconexión cloud, por decirlo así, una interconexión con la nube. Y esto es porque esto es un desarrollo, como dije, en un entorno de desarrollo. ¿Ok? Vamos a explicar el aprendizaje online para que se entienda mejor esto. El aprendizaje online lo que hace en este caso es tener un entorno, vamos a decirle, un modelo en la nube y que vaya aprendiendo una interacción con usuarios. Muy parecido a lo que sería el aprendizaje reforzado, que va aprendiendo constantemente su entorno, o sea, ya no hay una especie de entorno ni recompensas, ¿no? Simplemente es el modelo y vamos a decirle que se está ayudando a sí mismo a aprender, dependiendo también de un usuario que esté externo ayudándole, ¿no? Vamos a ver sus características, ¿no? Suele requerir un modelo preentrenado. Para que tú hagas un despliegue de un modelo online, lo que normalmente necesitas es un modelo que ya haya entrenado, porque de cero es muy poco probable de que tenga éxito o muy difícil de avanzar, ¿no? El aprendizaje es continuo y adaptable. Eso es muy interesante porque pongamos un ejemplo, por ejemplo, en el tema del forecasting de acciones, ¿no? Del tema de valor de acciones. Muchas veces las acciones, conforme van avanzando, o sea, o se van generando nuevos datos, tú requieres que tu modelo siga aprendiendo esos datos, ¿no? Si es que tú terminas tu entrenamiento en un aprendizaje offline, pero constantemente se van actualizando los datos, tú requieres de un aprendizaje online, porque quieres que siga aprendiendo y siga aprendiendo y siga aprendiendo. Eso es muy importante, por ejemplo, para esos casos de tiempo real, ¿no? Puede funcionar también para algunas empresas que hacen monitoreos de, por ejemplo, de KPIs o sobre todo de KPIs, ¿no? Y por último es la menor demanda computacional. Esta menor demanda computacional se da justamente por la cantidad de datos a procesar. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos en tiempo real, de nuevo volviendo al ejemplo de forecasting de valores de acciones, esos datos se van generando en el tiempo, pero se van generando muy pocos. Y esto depende inclusive del propio entorno, ¿no? Hay algunos datos que te dan cada minuto, cada 15 minutos, cada hora. Entonces procesar, vamos a decirle en un minuto una cantidad de datos, puede ser quizá tener una demanda computacional mucho menor que, por ejemplo, procesar 5.000 años, bueno, estoy exagerando, 50 años de datos de valores de bolsa para hacer un aprendizaje offline. Esto es un contraste bastante notorio, ¿no? Recapitulando, el aprendizaje offline lo que hace es preparar todos sus datos y entrenarlos en ese momento, mientras que en el aprendizaje online preparas un modelo y le preparas un entorno donde debe trabajar y donde extraer datos y aprender continuamente, ¿ok? Mientras pasa el tiempo. Como que poner al modelo en ese lado para que pueda seguir aprendiendo. Eso es muy importante. Bien, según generalización, esto también es muy interesante. Tenemos basado en modelo y basado en instancia. El aprendizaje basado en modelo, vamos a leer primero las características, es generar una función que aprende de la relación entre entradas y salidas. Y en general el modelo consume menor memoria. Estos basados en modelos, lo que normalmente significa es que tú modelas una función, vamos a llamar, una función Y. Entonces, lo que hace esta función Y es que a partir de tus entradas X, pasan por esta función y te devuelven justamente un resultado. Esa es la clave de todo. Básicamente eso es la clave de todo. Pero esta función en sí no depende de las entradas. Es decir, por ejemplo, si nosotros le quitamos las entradas a la ecuación, la función ya está modelada, es decir, la función ya está construida.
Es decir, ya no necesita de las entradas para volverse a construir, ¿no? Es decir, o sea, ya está hecha. Tú puedes ponerle otras entradas y la función ya va a correr de manera correcta, si es que ya ha aprendido correctamente. Caso contrario, el aprendizaje basado en instancias. ¿Ok? El aprendizaje basado en instancias requiere de los datos para generar una predicción. Es decir, tú ya no tienes una función, una función a generar, sino que tu función depende de los parámetros de entrada. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, 50 datos de entrada y tu función está en base a esos datos de entrada. Si tú le quitas esos datos de entrada, tu función básicamente no tiene nada. Y eso lo vamos a ver con más detalle en lo que sería en clusterización, por ejemplo. En el tema de clustering, algunos algoritmos, voy adelantándome, por ejemplo, el Cardinal Neighbors o K-means, lo que hacen es tomar las entradas como base para generarte una predicción de otro punto. Es decir, por ejemplo, este punto que se encuentra en este punto del espacio, lo comparamos con los demás puntos, que son otras entradas. Entonces, requiere de esas entradas para poder aprender. Caso contrario, el modelo, por ejemplo, tiene parámetros W1, W2, W3, que ya están aprendidos. Sobre el consumo de memoria, aquí también hay un poquito de debate. Muchos pueden decir, Piero, pero yo he escuchado de que los modelos de redes neuronales consumen muchísima memoria que en una computadora normal no se puede ocupar. Está bien, tienes razón. Quizás esto funciona más en lo que es Machine Learning. En Machine Learning, la mayoría de modelos, sobre todo los modelos simples, o sea, los modelos que no son compuestos, vamos a llamarle los ensamblados, los stacks, o los BAG, que, bueno, si los conoces, ya lo vamos a explicar de todas maneras. Estos modelos simples no consumen memoria, sobre todo en lo que es la RAM o la VRAM. Lo que pasa es que en el Deep Learning es que los parámetros, o sea, hay una cantidad de parámetros tan grande y las operaciones matriciales son tan complejas que muchas veces se ve ocupada una gran cantidad de espacio de memoria. En Machine Learning tradicional podemos decir que el basado en modelo ocupa menos memoria, mientras que basado en instancias ocupa mayor memoria, porque estos modelos tienen una mayor ocupación por parte de las entradas. Pero en el Deep Learning hay una pequeña variación. De hecho, el Deep Learning está basado en modelos, pero pueden consumir mayor o menor memoria, depende de la arquitectura del modelo, que lo vamos a ver en más detalle en la sesión número 4. Bien, eso es todo por la clasificación. Vamos a ver entonces el proceso de aprendizaje, que es lo que nos decanta hoy en día. Y es uno de los procesos más importantes y los que sí requiero que interioricen, ¿no?, los conceptos de esta parte. Bien, vamos a recordar un poquito el tema de optimización también. El tema de optimización, como habíamos visto, normalmente en los algoritmos de Machine Learning lo que nosotros tenemos es un objetivo que nosotros queremos cumplir y una salida de predicción, ¿ok? Una predicción y un objetivo. La idea del Machine Learning es que esta predicción llegue lo más parecido al objetivo posible, o llegar al objetivo inclusive. Y eso lo hacemos mediante la medición de un error. ¿Qué tanto se parece la predicción a nuestro objetivo? Y lo que nosotros queremos hacer es minimizar este error, ¿ok? Y eso se hace mediante la optimización. Y para este proceso de aprendizaje y para esta optimización lo que nosotros tenemos es este flujograma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y eso lo menciono ahora, es aprendizaje supervisado. En aprendizaje no supervisado hay unas cosas parecidas, pero lo vamos a ver en su momento. Tenemos, por ejemplo, esos tres pasos, ¿no? Que sería la obtención primero del error o del costo, la optimización de los parámetros y por último lo que sería la validación de métricas. Esto como un paso quizás adicional, opcional, pero también muy importante. Bien, veamos cada uno de ellos en este flujograma. Primero tenemos la obtención del error y del costo. Bueno, primero vamos a ver el flujograma completo, ¿no? Tenemos las entradas, en este caso pasan al modelo, generan una predicción. Esta predicción se comparan con las salidas y las salidas retornan al modelo en forma de retroalimentación, que es lo que hemos visto hace poco, ¿no? Pero aquí aparecen lo que sería la optimización, los errores y las métricas. En el cálculo del error o costo también se le puede llamar. Lo que nosotros hacemos es una comparación de lo esperado con lo obtenido con el modelo, es decir, la predicción con las salidas. Este error o costo, de hecho, el error o el costo es una función. Esta función depende de la tarea a realizar y de los datos de salida. Ya hemos visto, por ejemplo, de que
el desafío 1 o en el notebook habíamos visto el error cuadrático medio. Esa es una función de error. Esa es una función de costo que puede funcionar para una tarea, pero quizá no para otra. Y spoiler, funciona para casi todas. Pero para algunos otros casos es mejor utilizar un error de función, una función de error, en vez de otra. ¿Ok? Y es lo que se busca minimizar, exacto. Justo lo que habíamos visto, ¿no? En la sesión número 1 justamente buscábamos minimizar, ¿no? Muchos de ustedes hicieron la optimización de mínimos cuadrados, el método estadístico. Otros hicieron también el descenso de gradiente, que ya lo vamos a ver en un ratito. Otros hicieron una solución un poco más simple, con matrices, bastante interesante. Pero al final lo que buscamos minimizar es esto, ese es el error, el costo. Y esto lo hacemos mediante una función que compara las salidas con las predicciones, ¿ok? Hay que acordarnos de eso. Algunas funciones de costo, que esos son tres ejemplos que he sacado, que son bastante representativos. Primero, el error cuadrático medio, que ya lo hemos visto también. Es de propósito general, casi general podría decirle, porque normalmente lo que hace es medir lo que tú esperas con lo que obtienes. Y es una de las principales funciones de costo para problemas de regresión. Es decir, nosotros si queremos estimar algún valor, probablemente el error cuadrático medio funcione. Algunos otros ejemplos muy parecidos al error cuadrático medio, quizá podría ser el error absoluto medio. ¿Ok? Es decir, en vez de que eso sea el cuadrado, sería una función absoluto. Bastante también interesante. Y bueno, algunos otros que también se pueden mencionar, como Hinge o Huber. También son algunos interesantes, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle en las siguientes sesiones. Después tenemos la entropía cruzada. La entropía cruzada es también una función bastante utilizada. Una función de costo bastante utilizada. Y es una de las principales funciones para problemas de clasificación. De hecho, algunos habrán escuchado de la entropía cruzada binaria o la entropía cruzada múltiple, que sirve para problemas de clasificación binario o problemas de clasificación múltiple. Es decir, cuando tienes dos clases y quieres predecir a cuál clase pertenece cierta entrada, ¿no? O depende, ¿no? Eso es para binario si tienes más de dos, ¿no? Si tienes 5 o 10. Esto, por ejemplo, en Deep Learning o en redes neuronales se tiene el Hola Mundo, que es con entropía cruzada múltiple, ¿no? O categórica se le llama de manera más formal. Y el problema el Hola Mundo es el de clasificación de dígitos, ¿no? El que tú tienes imágenes de dígitos escritos a mano y tú tienes que clasificar a qué dígito pertenece. Es bastante interesante. Y una función de costo quizás un poco más rebuscada es el coeficiente DICE. El coeficiente DICE es un coeficiente que se utiliza para problemas de segmentación de imágenes. Haciendo un pequeño recap a lo que vimos en la anterior clase, la segmentación de imágenes es que en una imagen tú tienes un objeto, por ejemplo un perro, y tú quieres decir qué está en esa imagen, en este caso el perro, pero exactamente dónde está y delimitar el área exacta donde se encuentra ese perro, por ejemplo, en la imagen, ¿no? El coeficiente DICE justamente lo que hace es identificar la similitud entre dos máscaras. No necesariamente se tiene que utilizar en imágenes, también se ha visto en señales de audio, pero también es bastante interesante, ¿no? En este caso, esa es la fórmula. A y B son justamente las dos cosas que quieres contrastar, que sería tu objetivo con tu predicción. Bien, bastante interesante este tema, ¿no? Después tenemos lo que es la optimización de parámetros, ¿ok? Esta es la siguiente parte, ¿ok? Una vez que nosotros tenemos la función de costo, que es lo que estamos midiendo, es decir, qué tan lejos estamos del objetivo, lo que tenemos que usar es esa información, ¿ok? Nosotros tenemos esa información y lo que nosotros hacemos es calcular las gradientes del error según los parámetros del modelo. Volvemos al caso de la regresión lineal, ¿ok? Nosotros teníamos una pendiente y una intersección con el eje, ¿no? Estos dos parámetros definían al final lo que sería el comportamiento del modelo, que es nuestra línea, ¿no? Nuestra recta. Y se optimiza el modelo según el descenso de gradiente. El descenso de gradiente es una forma de optimizar en Machine Learning. No es la única, pero sí es la base para la optimización. ¿Okay? Y más o menos vamos a explicarlo ahora cómo funciona. Este grafiquito que vemos aquí es lo que sería la función de costo. ¿Okay? Imaginemos que este es el costo.
sería costo por parámetro, ¿no? Ese es el parámetro y ese sería el costo. Imaginemos que fuera una regresión lineal de un solo parámetro. Vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ir en contra de la gradiente de este costo, ¿ok? De tal forma de que se genere como una especie de pelotita que va cayendo por una cuesta y que al final este error o este costo se minimice. Uy, se fue para abajo. Ahí está. Uy, ahí está. Ahí está. Entonces, lo que nosotros buscamos en esta operación de descenso de gradiente es justamente esto. Actualizar los parámetros, que en este caso representados por W, y quitarles justamente la gradiente. Esto de acá, para los que conocen cálculo, es la gradiente, multiplicado por una tasa de aprendizaje. Ahora, Piero, ¿por qué es importante la tasa de aprendizaje? ¿Por qué existe la tasa de aprendizaje? ¿Por qué no simplemente ponerle esto de aquí, sin nada más, WT menos la gradiente? Porque la tasa de aprendizaje permite lo que justamente dice, ¿no? Aprender. Muchas veces ha pasado de que sin la tasa de aprendizaje, esta pelotita no baja por la colina, sino que se queda rebotando. Esto o simplemente se va por otro lado. Es muy compleja y eso depende mucho de la función también a la que estás tratando de optimizar. Pero para esto es importante, ¿no? De hecho, una tasa de aprendizaje muy grande, también, por ejemplo, si nosotros le ponemos 1 es como si no tuviera tasa de aprendizaje y es el comportamiento que les digo, ¿no? Esto puede ser muy errático. Pero con una tasa de aprendizaje muy grande, esto de acá no va a comportarse como una pelotita cayendo, sino que va a comportarse como una pelotita que rebota aleatoriamente por la función. Si es que es muy pequeña, sí va a caer como una pelotita, pero va a caer muy lento, muy lento. Pero entonces, ¿cuál es el valor de la tasa de aprendizaje ideal? Y esto depende mucho depende del problema a los que nos estamos enfrentando y de los datos que tengamos y del modelo que tengamos. Es bastante complejo de ver, pero en la práctica esto tiene valores estándar, vamos a llamarles, que por la experiencia uno va probando y uno va sacando, ¿no? Bueno, esto de acá es una forma de descenso de gradiente, pero existen algunas formas modificadas que le agregan otro término más, que le agregan un factor más, alguna tasa adicional. Y esos son los que vendrían aquí, ¿no? Que serían el RMSprop, que también es bastante utilizado. También tenemos la función Adam. También esto creo que es uno de los más utilizados, pero que también es bastante sólido, bastante estable. Y también tenemos uno, yo se los traigo aquí de manera como una primicia, una de las funciones de optimización bastante potentes, que se llama la función Ranger. ¿Okay? La función Ranger utiliza el poder de la rectificación del descenso de gradiente. Los que conocen un poco más del tema, de hecho ya lo podrán entender. La rectificación del descenso de gradiente con un método que se llama look ahead, que lo que hace es verificar no solamente los rebotes de las pelotitas, sino que los estados intermedios. Y eso es muy interesante porque es muy, vamos a decirle, muy sano, bastante prudente, revisar que no existan mínimos locales o mínimos globales. Porque puede ser que aquí exista una colina, pero por otro lado existe una colina que tenga una profundidad mayor, que tenga un costo menor. Entonces eso también es muy importante. Les he dejado aquí también el enlace para que vean la explicación de Ranger, para los que conocen ya del tema, ¿no? Bien, y por último, pero no menos importante, lo que es la validación de métricas. La validación de métricas es también bastante importante porque te permite observar de manera explícita cómo se está realizando el aprendizaje. Está bien, Piero, nosotros tenemos una función de error en este caso. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí. Tenemos una función de error que lo que hace es comparar las salidas con la predicción. Pero ¿qué sucede? Esta función de error no es absoluta. Es decir, nosotros tenemos el error cuadrático medio, pero en un dominio que puede ser, por ejemplo, de una regresión de, no sé, el precio de casas en Hawái, no te dice lo mismo un valor que, por ejemplo, la regresión del posible valor de una acción en 5 días. Por ejemplo, ¿no? Esos dos valores no tienen mucha forma de comparación. Por eso es que es muy importante la validación de métricas, porque son más interpretables. Esto depende de la tarea a realizar y sobre todo de la intención del desarrollador. Si tú quieres, puedes poner métricas, y si tú no quieres, puedes no tener métricas. Pero es muy importante que sepas ver las métricas que utilizar, si es que las utilizas, para que tú puedas interpretar cómo está aprendiendo tu algoritmo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si un sistema clasificador está aprendiendo bien? Y la forma más fácil de esto es comparando
cuántas predicciones he hecho bien de cuántas no, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tiene un 90% de precisión, nosotros sabemos exactamente que es un 90% de precisión, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya podemos cambiar, por ejemplo, de dominios, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver imágenes, no sé, de personas y podemos decir si esas personas están felices, o de rostros de personas, ¿no? Si están felices, hacemos una clasificación y nos sale que es un 90% feliz. Ese 90% representaría numéricamente lo mismo que un 90% un 90% en una tarea de, por ejemplo, clasificación de manzanas, ¿ok? Si es una manzana verde o roja, por ejemplo, ¿no? Tenemos un 90% aquí y un 90% de acá. Son comparables, ¿ok? Se pueden interpretar. Por lo contrario a una función de error, ¿no? Una función de costo. Y para eso tenemos las principales métricas. Esto es más para escenarios de clasificación. Pero, ¿por qué no sacas escenarios de regresión? Porque los escenarios de regresión son muy variables. Son muy, muy variables. Ya les había comentado, ¿no? Por ejemplo, una métrica, por ejemplo, para la tarea de estimación de valor de casas, ¿no? Por ejemplo, una métrica sería, no sé, la diferencia entre la predicción con la casa, con el valor de casa promedio, ¿no? En todo el año, no sé, se me ocurre algo así, ¿no? Pero esto de acá ya es un poco más customizable, un poco más personalizable. Para el caso de clasificación ya es un poco más estándar, ¿no? Esto que ven aquí a la izquierda es conocido como la matriz de confusión, ¿ok? La matriz de confusión es muy utilizada, no solamente en el tema de clasificación, sino también para otras cosas. Se puede extrapolar a otras tareas. En el eje vertical tenemos la predicción y en el eje horizontal tenemos los reales y tenemos dos categorías, positivos y negativos, para ambos, positivos y negativos. ¿Cómo se interpreta esto? Si nuestra predicción nos dice que un caso es positivo y en la realidad es positivo, tenemos lo que se llamaría un verdadero positivo. Pero ¿qué pasa si nuestra predicción nos dice que es positivo, pero en realidad es negativo? Tenemos un falso positivo. Esto se ve también bastante en el tema de medicina, ¿no? En el del mismo caso, ¿no? Si nuestra predicción dice que es negativo y realmente es negativo, tenemos un verdadero negativo, mientras que si la predicción dice negativo, pero es positivo, es un falso negativo. A partir de estos cuatro valores, verdadero positivo, falso negativo y verdadero negativo, se pueden sacar algunas métricas interesantes. Como por ejemplo el accuracy, o bueno, en realidad en español es precisión, pero no se debe confundir con el precision, ¿no? Vamos a verlo. El accuracy sería la cantidad de veces que la predicción acierta, es decir, los verdaderos positivos con los verdaderos negativos sobre todas las predicciones, sobre el total. En el recall tú te vas más a la parte de los positivos reales, es decir, de los positivos reales me interesa saber cuántas veces ha predicho bien el algoritmo, ¿no? Por eso es que la fórmula es verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos, que sería esta columna, ¿no? De los positivos reales. Caso contrario, en el precision, lo que te importa más, en este caso son los, vamos a decir, positivos que ha predicho el modelo, ¿no? Por eso es que aquí se ve verdadero positivo entre verdadero positivo más falso positivo. Y una métrica que se utiliza bastante en el mundo del data science y machine learning, usualmente combinados, es el F1, la métrica F1, que lo que hace es darte básicamente eso es la media armónica entre el recall y el precision, y lo que hace es de manera conjunta medir lo que el modelo está prediciendo de manera positiva en comparación tanto con lo que no debería predecir como positivo, como con lo que predice como negativo, pero realmente es positivo. ¿Ok? Es una especie de... Y eso es bastante importante, de hecho, en el tema de clasificación, porque existen muchos escenarios, bastantes escenarios, es casi como que estándar. El escenario donde el F1 es una métrica importante para esos tres aspectos, ¿ok? Donde se requiere maximizar este F1. Porque sí, todos estos van de 0 a 1 y uno como un mejor desempeño, ¿no? Entonces, existen otros también que se puede utilizar, la sensitividad, la sensibilidad y varios otros que también son importantes, que ustedes pueden investigar y también pueden verificar, ¿no? Alguna combinación que ustedes requieran con el matriz de confusión. Bien.
Entonces, ya habiendo visto esos tres pasos, ¿no? Bueno, vamos a verlo aquí. Todo este flujograma de cómo es que aprende el modelo. Vamos a entrar a esta parte que es el proceso del entrenamiento. El entrenamiento lo que hace es hacer todo este proceso que he mencionado por una métrica llamada épocas, un parámetro llamado épocas. Es decir, por cada época lo que hace el modelo es aprender de un ciclo de datos. Y básicamente es eso, ¿no? La predicción del batch, ¿ok? ¿Se acuerdan de que nosotros hacemos esto, ¿no? Hacemos la predicción y lo comparamos con lo que sería el objetivo, ¿no? ¿Por qué un batch? Pero, ¿qué es un batch? Nunca has hablado de un batch. ¿Por qué le pones esa palabra batch? El batch es un conjunto de datos. En un ambiente estándar, el batch es un conjunto de datos. Entonces, con esta predicción del batch, ya habiendo comparado con lo general, hacemos el cómputo de gradientes, ¿ok? Acordémonos de esta parte. Tenemos el descenso de gradiente, nosotros tenemos que computar las gradientes. No importa si estamos haciendo el descenso de gradiente, el RMSProp, el Adam, el Ranger, todos se basan en lo que sería la gradiente. Entonces, tenemos que computar las gradientes, es un paso muy importante. Y una vez nosotros hacemos el cómputo de gradientes, optimizamos los parámetros con estas funciones que ya hemos mencionado. Entonces, nosotros repetimos hasta completar todos los datos que tengamos. Piero, pero dijiste que el batch es el conjunto de datos. Ok, claro, ese es tu conjunto de datos total, pero tú lo quieres separar en pedacitos para aprender de cada uno, ¿no? O de cada dos, de cada tres, ¿ok? Eso es lo que se refiere por batch. Y bien, entonces tú puedes ver todo ese set de datos una vez, que sería una época, puedes verlos dos veces, dos épocas, 3, 4, 5 veces, y así ponerle la cantidad de épocas que tú requieras. Ya vamos a ver esto también con más detenimiento en las siguientes sesiones. Bien, habiendo visto todo esto, ¿no? Que nos quede claro esta parte, ¿no? Cómo es el proceso de entrenamiento, tenemos un costo, tenemos la optimización y también podemos ver algunas métricas, ¿no? Y más o menos es cómo funciona. Tenemos también problemas de aprendizaje, ¿ok? Los problemas de aprendizaje muy comunes en los ámbitos de Machine Learning y Deep Learning. Los problemas de aprendizaje surgen muchas veces por problemas de falta de... Bueno, como vemos aquí, los problemas de generalización. A veces los datos tienen que ver con estos problemas, a veces el modelo tiene que ver con estos problemas. Conceptos como vías y varianza también muy importantes. Vamos a explicar todo esto. Vías y varianza. Quizá alguno de ustedes ya haya escuchado estos términos. Y esos son términos muy importantes en el tema de Machine Learning. Vías, por una parte, es el error de generalización. Generalización es una palabra que vamos a ver bastante. Y voy a explicarla ahora mismo. Cuando tú tienes un modelo de Machine Learning, la generalización lo que trata de hacer es, tú tienes un conjunto de datos que representan algo, que es lo que quieres aprender, pero tú necesitas que el modelo no solamente se quede con esos datos, sino que aprenda o que cuando venga un dato externo, sea capaz de comportarse de la misma manera que esos datos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos generalización. Que a partir de un conjunto de datos, tú puedas tener un comportamiento tal cual, te comportes de la misma forma de otros datos existentes, que pueden ser internos o externos, de preferencia externos, ¿no? Y por último tenemos la varianza, que es el error de certeza. ¿Qué pasa si tu algoritmo te predice bien todos los datos o al final es un aprendizaje bastante bueno? Pero, por ejemplo, en una clasificación, ¿no? Hay una foto de un perro y te dice, yo creo que es un perro, pero estoy 51% seguro de que es un perro y 49% de que es un gato. Si es que haces el contraste, ok, gana el perro. Tu modelo ha predicho el perro, bien. Pero, ¿qué tan seguro es el modelo de que es un perro realmente? Y a esto va la varianza, es un error de certeza. Para entender mejor este término de vías y varianza, vamos al gráfico que tenemos aquí. Cuando tenemos poco vías o poca varianza, hablamos de que es un error menor. Cuando tenemos alto, es un error mayor. Vamos a ver el tema del vías, ¿ok? Que es poco vías y alto vías. Cuando vemos en el poco vías, lo que tenemos poco error de generalización. Es decir, nosotros sí llegamos al objetivo. O sea, sí entendemos el problema. Por lo tanto, siempre damos al centro del blanco. Eso es lo que pasa cuando tenemos poco vías. Pero cuando tenemos alto vías, lo que nosotros hacemos es no entendemos el problema y no llegamos a dar en el blanco. Porque no generalizamos. Por eso es que ven aquí los puntitos que van fuera del blanco. Ahora, la varianza tiene algo muy parecido, ¿no? Por ejemplo, la poca varianza lo que hace es, estoy más seguro de mis respuestas. Por eso es que siempre doy mis puntos más cerquita. Pero cuando tenemos alto error de varianza, lo que nosotros es, no estamos tan seguros de las respuestas. Puede ser aquí, puede ser quizá un poco más lejos, puede ser un poco más lejos. Y eso se refiere con alta varianza.
Pero ¿cuál es el escenario? El mejor escenario, obviamente, que haya poco vías y poca varianza. ¿Ok? Que tengamos un concepto bastante completo y generalizado de los datos que queremos entrenar y que estemos seguros de eso, ¿ok? Okay, que haya, o sea, que haya una certeza de que realmente estamos haciendo de la manera correcta. Y obviamente el peor escenario es alto bias y alta varianza, ¿no? Que quiere decir que no estamos seguros del problema y tampoco estamos seguros de nuestros resultados. Este grafiquito me gustaría explicarlo también porque existe una compensación de bias de varianza. Es decir, un error muchas veces tiene que ver con el otro y normalmente están indirectamente relacionados. Mejor dicho, relacionados de manera indirecta. ¿Ok? No indirectamente, relacionados de manera indirecta. Quiere decir que mientras más error de varianza tengamos, menor error de vías tenemos. Y el contrario, mientras menor error de varianza tenemos, mayor error de vías tenemos. Entonces, el error siempre va a existir, ¿ok? No vamos a tener siempre error cero, salvo que tengamos datos muy fáciles de aprender o muy fáciles de generalizar. Pero normalmente siempre existe un error, ¿ok? La idea de esto es minimizar el error completo, ¿ok? Ese es el error de vías, ese es el error de varianza y ese es el error completo. Y lo que tenemos que hacer es minimizarlo. Ahora, existen ciertos escenarios donde podemos permitirnos aumentar un poco el error de varianza. Pero ¿por qué? Y esto tiene que ver mucho con el tema de lo que les había mencionado, ¿no? De la certeza. Muchas veces nosotros queremos también tener cierta información acerca de la certeza de una predicción. Y si nosotros tenemos un error de varianza muy pequeño, muchas veces esa característica se ve simplificada prácticamente. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un sistema de recomendación que nos diga, ok, ¿qué debería ser? Hagamos un ejemplo súper sencillo. Nosotros somos una empresa y tenemos que comprar o A o B o C. La pregunta es, ¿qué debemos comprar? Y el Machine Learning nos dice compra A. Entonces, podemos explicar por qué compramos A, pero también podemos decir, ¿sabes qué? Si es que compras A vas a tener esta cantidad de certeza, si es que compras B tenemos esta cantidad de certeza y si compras C esta cantidad de certeza. Un poco más estocástico. Y esto es, en otra forma o en otras palabras, un poco mejor, dado las circunstancias o dependiendo también del problema, ¿no? Pero bueno, como dije, ¿no? Lo óptimo es hacer esto, pero también podemos inclinar un poco más al tema de varianza. Pero, ¿qué pasa si lo inclinamos al tema de vías? Eso ya no es tan útil porque el tema de vías ya es el aprendizaje en sí. Es decir, tú tienes el vías, pero tu vías, es decir, es tu aprendizaje en sí. ¿Okay? No es recomendable completamente llevar tu error al vías. ¿Okay? De todas formas, el tema de error de vías y varianza es un tema muy poco explícito. No vamos a decirle totalmente implícito, sino muy poco explícito. No se ve exactamente error de vías y error de varianza como un análisis de Machine Learning, ¿no? Pero también es importante saberlo. Bien, algunos problemas de generalización. Estos problemas bastante conocidos, bastante vistos en el tema de Machine Learning y sobre todo bastante recurrentes. Primero tenemos el sobreaprendizaje, el subaprendizaje y también lo que sería el aprendizaje óptimo, ¿ok? Esos dos son problemas, este último es lo que debería ser. Vamos a explicar un poco. El sobreaprendizaje lo puedo explicar mediante un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos datos, por ejemplo, de zapatos. Y nuestro conjunto de datos son zapatos negros. Y nosotros queremos clasificar en una imagen donde hay zapatos. O sea, zapatos, ¿no? ¿Ok? Pero todas las imágenes que tenemos son zapatos negros. Entonces, ¿qué sucede si es que nosotros aprendemos esto? Cuando nuestro modelo ve una imagen con zapatos, por ejemplo, marrones, ya no va a estar tan seguro. Porque está acostumbrado a ver zapatos negros. Entonces, aquí puede existir un problema de sobreaprendizaje. Tu modelo está acostumbrado a ver un tipo de dato, pero tú en el entorno real, vamos a decirlo en el entorno de despliegue, le estás dando otro dato similar, pero con características un tanto diferentes. Entonces, aquí el sobreaprendizaje significa que tu modelo se acostumbra a tu dato de entrenamiento. Esto es bastante visto, bastante usual este problema de sobreaprendizaje. Y existen muchas técnicas para evitarlo. El subaprendizaje es todo lo contrario. Simplemente tú le has dado datos, pero vamos a decirle, tu modelo no entiende el problema y simplemente no saca una solución. Es decir, al final sale algo como esto, ¿no? Tu modelo no entiende el problema y por más que le des datos, simplemente no saca un resultado. Y eso sería el óptimo, ¿no? El óptimo sería que tu problema está bien, o mejor dicho, tu modelo está bien para distintos tipos de datos.
e inclusive para datos que quizás no ha visto en su entrenamiento. Eso es muy importante. Pero a mí me parece que esta función es mejor que esta. Porque esto de acá está mal. Y aquí, por ejemplo, podemos verlo de mejor manera como un ejemplo que a mí siempre me gusta dar, que es, por ejemplo, de cuando un niño aprende a sumar, ¿no? Imaginemos solamente de que estamos con un niño que no tiene nada de idea de lo que es sumar y le damos ejemplos de cómo se suma. Un ejemplo óptimo sería, por ejemplo, tú tienes 2, le damos 3, cuando te da 5. Tú tienes 1, te damos 2, cuando te da 3. Tienes 2, te damos 2, te da 4, etcétera, ¿no? Entonces así el niño se va dando una idea de cómo funcionan los números y va aprendiendo, lo cual está bastante bien. ¿Cómo sería un tema de su aprendizaje? Que nosotros le pidamos al niño directamente que sume sin haberle enseñado a sumar, por ejemplo, ¿no? Es un tema de su aprendizaje. ¿Y cómo sería un tema de sobreaprendizaje? Eso es un poco más interesante. Imaginemos que nosotros le decimos al niño, ok, si nosotros le ponemos 1 y le ponemos 3, es 4. Si nosotros le ponemos 2 y le ponemos 2, es 4. Si le ponemos 3 y 1, es 4. Si le ponemos 0 y 4, nos da 4. Entonces el niño dice, espérate, a todas las sumas que tú haces, tu resultado siempre es 4. Entonces, por lo tanto, todos mis resultados deben ser 4. Y a cualquier suma le das 4. Entonces, eso significa un problema de sobreaprendizaje. Tú estás tan acostumbrado a los datos que te dan que no extrapolas el problema en sí. Así es como más o menos se podría definir el problema de sobreaprendizaje y básicamente el aprendizaje óptimo, ¿no? Una pregunta muy interesante es ¿cómo relacionamos vías y varianzas con los problemas de generalización? Si hay problema de sobreaprendizaje, hay más error de vías, hay más error de varianza. Si hay problema de subaprendizaje, hay problema de vías y varianza. Eso de acá es una pequeña tarita que les voy a dejar a ustedes para que reflexionen. De hecho, que existe una respuesta, lo podemos discutir, si no en la sesión síncrona, ¿no? Pero es bastante interesante. Bien, problemas con los datos. Ya habíamos visto que quizás en un entorno donde tú tienes buenos datos, quizá puedes tener algunos problemas según los modelos, pero también los propios datos tienen problemas. Ya hemos visto que la cantidad de datos es muy importante. Por eso si es que tú tienes pocos datos, es posible que tu modelo no generalice de manera correcta, porque simplemente ha visto un tipo de dato. Entonces, mientras menos datos le des, más propenso al sobreaprendizaje tiene, porque es decir, yo tengo esto de acá y solamente voy a aprender esto. No voy a aprender sus características, solamente esto. Los datos tal cual. Entonces, siempre procurar que haya bastantes datos. También depende del problema, ¿no? Por ejemplo, si es que vas a tener, por ejemplo, vas a clasificar rojo o blanco, probablemente tus datos pueden ser mucho menores, ¿no? Eso también es dependiendo mucho del problema, pero ese es un problema bastante interesante. Datos no representativos. Este es un muy interesante problema con los datos y se relaciona mucho con los datos irrelevantes. Datos no representativos quiere decir, yo quiero clasificar, por ejemplo, naranjas que estén verdes y que estén maduras. Pero ¿qué pasa si es que tengo 50.000 fotos de naranjas verdes y solamente 2 fotos de naranjas maduras? Entonces los datos no representan en sí una proporción real del comportamiento que existe, ¿no? Del problema que tú quieres solucionar. Entonces esto de acá es un problema bastante común también. El balance de datos, que se le puede decir, ¿no? Existen técnicas para poder mejorar este balance de datos, que ya lo vamos a mencionar en las siguientes sesiones. La baja calidad de datos tiene que ver más o menos en el tema de Machine Learning, por ejemplo. Si es que tú tienes datos, por ejemplo, de una empresa y tiene métricas en el tiempo, pero muchas de esas métricas quizás son, o mejor dicho, quizás son valores errados o no existe, probablemente son ceros, ¿no? Le pusieron 0 porque el dato no lo encontraban, o algunos datos existen y otros datos no. Entonces esa es la calidad de los datos, ¿no? Hay que ver exactamente si es que funciona. Y datos irrelevantes, quiere decir más un conjunto de datos que no te da una información útil para el problema. Por ejemplo, volviendo al tema de las naranjas verdes y maduras, por ejemplo, si una naranja o existen fotos de manzanas, por ejemplo. No tiene sentido, ¿no? Datos irrelevantes. Bien, podemos también hacer un poquito de ejemplificar, mejor dicho, algunas operaciones para los datos con los cuales podemos solucionar algunos de estos problemas en las siguientes sesiones. Bien, y ese tema también es muy importante, los conjuntos de datos. Se ha estandarizado el procedimiento de que se tiene que tener 2 conjuntos de datos o hasta 3 para el entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning.
tus datos se tienen que dividir regularmente en una proporción de 80-20. 80 para el entrenamiento y 20 para la validación. Pero, explícame mejor porque no entiendo muy bien el tema de entrenamiento y validación. Ok, vamos empezando. Este 80% lo que haces es entrenarlo, es decir, computar los gradientes, modificar los parámetros. Pero en el 20% restante, tú ya no computas gradientes ni modificas parámetros. Lo único que haces es verificar métricas. ¿Por qué se hace esto, Piero? ¿Por qué tengo que en un lado modificar parámetros y en el otro no? ¿De qué sirve? Porque cuando tú entrenas el modelo con un grupo de datos, lo que hace el modelo es aprender de esos datos, ¿cierto? Ok, mira ese dato y se modifica a sí mismo para, vamos a decirle, hacer match con ese dato en particular. Pero con el de validación no. Con el de validación tú estás justamente validando de que ese modelo se está entrenando bien. Imaginemos que, por ejemplo, nosotros tengamos un 100% de efectividad en los datos de entrenamiento, pero tenemos un 30% de los datos de validación, de efectividad, ¿no? Entonces, supuestamente el entrenado muy bien, porque tenemos un 100%, pero ¿por qué el de validación está tan mal? Volvemos con los problemas de aprendizaje. Es porque existe o podría existir un problema de sobreaprendizaje. El modelo se ha acostumbrado tanto a estos datos que si viene un dato externo, que en este caso sería el de validación, no lo reconoce. Por eso es muy importante hacer este cambio 80-20. Pero siempre es 80-20, no necesariamente. Por ejemplo, si tienes muchísimos datos, a veces puede ser 50-50. Lo mismo si tienes pocos datos, 50-50. Y hay algunas personas que ocupan 3 conjuntos de datos, que se le puede llamar el entrenamiento, la validación y el testeo, que puede ser 70-20-10, unos números recomendados, ¿no? Pero, ¿y qué se hace con ese 10%? Lo mismo que se hace con el del 20%, pero normalmente lo que se hace en un 80 y 20, que es lo que es, o lo que se hace en un proceso es que tú los comparas al mismo tiempo, o sea, al mismo momento que se entrena, tú validas, pero en el testeo lo haces al final, o sea, después de que es entrenado y validado, ya lo comparas, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es más o menos esto? Cuando tú entrenas el modelo, esto sería el error, ¿no? Básicamente, ¿no? En un caso de su aprendizaje, ambos errores disminuyen. El de entrenamiento, que es el azul, y el de validación, que es el rojo. Pero siguen disminuyendo. Y quizás aquí terminó tu entrenamiento. Pero tú te quedas con la duda. Pero pudo seguir disminuyendo. Significa que puede aprender más. Entonces existe un problema de su aprendizaje. Hay que tener en cuenta. Ahora, sobre aprendizaje. Empieza a aprender, pero en un momento el error de validación sube y el error de entrenamiento sigue bajando. Eso es un claro error de sobreaprendizaje porque lo que está haciendo es memorizar los datos. Pero cuando ya le viene un error, o mejor dicho, un dato de fuera, o sea, un dato externo, ya empieza a perder un poco el tema de generalización. Aquí también se puede ver un poco el bias y la varianza, ¿no? Bueno, más que nada el bias. Entonces, ¿cuál sería el óptimo? El óptimo sería esto, que ambos errores vayan bajando. Normalmente el error de validación siempre es un poco mayor al error de entrenamiento. Hay algunos casos muy especiales donde el de validación suele ser menor que el de entrenamiento. Así, pero eso es totalmente loco. ¿Cómo es posible? Pero existen algunos casos. Y en la semana 4 exactamente lo vamos a ver. Pero quiero que se queden con esa idea, ¿ok? Conjunto de entrenamiento y conjunto de validación. Pero ¿por qué aquí no está el de testeo? Porque el de testeo se hace justo después de que termine el entrenamiento. Es decir, tú lo haces, ok, ya llegó hasta aquí abajo, haces tu testeo. Ya terminó el entrenamiento, haces tu testeo y aquí haces tu testeo. Ok. Ahora sí vamos a codear los paradigmas de aprendizaje y procesos. Esta parte va a estar bien interesante. Ok. Y ahora sí. Bien. Vamos a ver en este notebook pequeño. Como dije, esto de acá es más teórico. Como hayan visto, todo el contenido ha sido casi totalmente teórico. Por lo tanto, no vamos a ver mucho de código. Sobre todo en la forma de codear, por así decirlo. Pero vamos a ver un poquito el tema de paradigma de aprendizaje y el proceso de aprendizaje. En este caso vamos a utilizar la librería scikit-learn. Scikit-learn, que es de esta forma, para instalarlo pip install scikit-learn. Bastante útil para modelos de machine learning, como habíamos mencionado hace un tiempo. Y primero vamos a ver el aprendizaje supervisado. ¿Ok? El aprendizaje supervisado vamos a hacer un Decision Tree Classifier. Es un modelo, un tipo de modelo que es un árbol de clasificación. Y lo que nosotros hacemos en este caso es... Ok, vamos a ver un poquito los datos, ¿ok?
Estos datos son muy conocidos, que es el Load Iris, que es el conjunto de datos de iris. Que este conjunto de datos lo que hace es, nosotros tenemos características de flores, que son las flores de iris, y nosotros queremos clasificar estas flores en base a sus características y obtener su especie. En este caso son 3 especies: la setosa, la virgínica y la versicolor. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el X, nos damos cuenta de que el X tiene datos numéricos, ¿no? Que me parece que es el ancho del sépalo, el largo del sépalo, ancho de pétalo y largo de pétalo, ¿ok? Que son características de flores. Y tenemos muchas características, muchas. En total me parece que son 150, ¿ok? Y en el caso de Y tenemos, por ejemplo, las clases, ¿no? 0, que sería setosa, 1 sería virgínica y 2 versicolor, ¿no? Bien, entonces tenemos eso de aquí. Vamos a hacer algo con aprendizaje supervisado. En este caso lo que hacemos es un clasificador basado en árbol de decisión. Y lo entrenamos, ¿no? Ese entrenamiento se hace con X y con Y. Hay que tener mucho ojo con eso, ¿ok? Entonces, entrenamos con estos modelos y lo que hacemos es ver la matriz de confusión, pero con los datos de testeo. Ok, eso no se los dije. En este caso nosotros dividimos los datos en X de entrenamiento, X de testeo, Y de entrenamiento y Y de testeo. Que es más o menos, me parece que scikit-learn lo separa en 75%, 25%. Entonces esos serían los datos de entrenamiento, ¿no? Perdón, los datos de testeo. Entonces vemos que esos serían los verdaderos. Eso es una matriz de confusión, pero de tres categorías. Vemos de que cuando quiere clasificar 0, realmente 0, que sería en este caso el 10, cuando clasifica 1 y realmente es 1 es 16, y cuando clasifica 2 y realmente 2 es 10, ¿no? Entonces vemos que existe una importante performance por parte del modelo, ¿no? Aquí en 2 se equivoca, ¿no? El modelo predice 2, pero realmente es 1, ¿no? Pero puede existir bastante este tipo de problemas, ¿no? Ahora, puedes sellar el accuracy y el recargo respecto a una variable, es decir, puedes sellarlo con la variable 0, puedes sellarlo con la variable 1 y con la variable 2, se los puedo dejar de tareita, ¿no? Así es que para que practiquen, ¿no? Luego el aprendizaje no supervisado, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar un algoritmo que se llama K-means, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? El algoritmo K-means es un modelo no supervisado de clusterización, es decir, de agrupación. Que en este caso nosotros lo que vamos a hacer es agrupar estos clusters en 3 grupos. Y eso es lo que nosotros nos da, ¿no? Tenemos el grupo 1, que sería versicolor, el grupo 2, que sería setosa, y el grupo 3, que sería virgínica, ¿no? Y podemos ver cómo los clasifica. Entonces, nos damos cuenta de que cuando nosotros entrenamos este algoritmo, solo le pasamos las X, no le pasamos las Y. ¿Por qué pasa esto? Porque en este caso nosotros no hemos requerido de un label, ¿ok? Nosotros le estamos diciendo simplemente, ok, algoritmo, tú busca 3 grupos y que se te ocurran cualquier tipo de comparación, ¿no? De punto de comparación. Entonces el algoritmo dice, ¿sabes qué? Mira, yo te doy estos 3 dados, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Existen otros algoritmos bastante interesantes de clusterización. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el DV-scan, ¿ok? Si es que están metidos en este tema y ya conocen un poco, les recomiendo buscar el DV-scan, ¿ok? ¿Cómo se podría saber la cantidad de clusters necesarios? También es muy importante, pero aquí sabemos que son 3 porque ya hemos visto que son 3 en el aprendizaje supervisado. Pero ¿qué pasa si no sabemos con exactitud? ¿Ok? Por ejemplo, problemas donde queremos hacer segmentación de clientes. ¿Cuántos tipos de clientes tenemos realmente en una empresa, no? ¿Cómo sabemos eso? ¿Ok? Lo vamos a ver también en la semana 3, para que estén así, para calentar un poco el ambiente. Y en este caso he omitido el aprendizaje por refuerzo, puesto que es un poquito más complejo que los otros dos. ¿Ok? Estos ejemplos se pueden hacer realmente bastante más sencillos y son bastante explicativos por sí mismos, pero ya en un entorno de aprendizaje por refuerzo ya es un poco más complicado, más que nada debido a los algoritmos que existen en el aprendizaje por refuerzo, ya que son un poco más complejos. Bien, eso es por la parte de los paradigmas de aprendizaje. Ok, vamos a ver el proceso de aprendizaje en sí. Y vamos a llevar esto a la sesión 1 del desafío. Esta es básicamente la solución a la sesión 1. Ok, entonces tenemos los datos del desafío 1, ¿no? Que serían estos X y estos Y.
Ok, vamos a convertirlos a NumPy Array. Y vamos a elegir una función de costo, ¿ok? Es muy importante que elijamos una función de costo y una función de optimización. Como en este caso lo estamos haciendo de manera manual, vamos a elegir el error cuadrático medio, que es bastante fácil de definir como función, ¿no? Es aquí, ¿no? El y real, el y esperado. Tenemos una diferencia entre ambos, ¿no? Bien. Vamos a medir el error cuadrático medio entre dos valores cualquiera, que en este caso es 20.3 y 20.5, que vemos que el error es bastante pequeño, pero si añadimos un poco de valores o de distancia entre estos dos valores, el error ya se pone un poquito más grande. Bien, el modelo que vamos a hacer es una regresión lineal. Ya habíamos visto que esta regresión lineal es un y igual a mx más b, donde m es la pendiente y el b es la intersección. Pero esta m y esta b vamos a cambiarlos por w1 y w2, solamente por tema de notación, ¿ok? Pero ¿por qué cambiamos este tema de notación? Porque luego cuando tengamos modelos más complejos, vamos a tener W1, W2, W3, W4, W5 hasta W1.200.000. No es broma, puede pasar eso. Entonces inicializamos los parámetros. Y iniciamos el proceso aprendido, ¿no? Que es la predicción del batch, cómputo de gradientes y la optimización de parámetros, ¿ok? Vamos a hacer cada uno primero por separado y luego hacemos una repetición por épocas, ¿ok? Bien, primero vamos a hacer la predicción actual, que viene a ser la predicción del batch. En este caso el batch vendría a ser todos los datos de X, porque podemos hacerlo, no son muchos datos. Entonces sería W1 por X más W2. En este caso nos damos cuenta de que el H es 0. Ok, todos son ceros porque W1 y W2 son ceros, ok. Y es importante. La siguiente parte es el cálculo de las gradientes, ok. Para eso es un poco más complicado porque el cálculo de gradientes tienes que tener un poco de conocimientos de cálculo para esto. Pero aquí te doy directamente la fórmula, ¿no? Que es menos 2 sobre n por la sumatoria de x por y menos, y eso es la predicción también, ¿no? Y todo eso al cuadrado. No se preocupen por estos cálculos. Eso no significa que tengamos que hacerlo todo el tiempo. De hecho, aquí, como puedes ver en este ejemplo, no se hacen este cálculo de gradientes. Y eso es porque las librerías como scikit-learn o como TensorFlow o PyTorch o cualquier otra librería que utilice Machine Learning hace este cálculo de manera automática. Bastante importante porque si no, sin esta librería sería mucho más complicado, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es hallamos las gradientes, ¿no? W1G o W2G van a ser las gradientes que lo hallamos de manera simple, de esta forma. Vamos a ponerlo aquí. Y por último optimizamos los parámetros, ¿ok? Hacemos esa actualización de parámetros con el descenso de gradiente. Ponemos un learning rate igual a 0.001. Ustedes pueden probar los learning rates que ustedes quieran. Y actualizamos, ¿no? Que sería W1. En este caso la actualización se hace de manera programática, no sé cómo decirle, de manera con código de programación, que sería W1 menos learning rate por W1G, que sería la gradiente, ¿no? Que ya hemos visto en el descenso de gradiente. Hacemos esta actualización y vemos ahora el nuevo error, ¿no? Porque ahora podemos ver de nuevo el error. Sigue siendo muy grande, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en una sola iteración no ha aprendido mucho, ¿ok? Entonces nosotros repetimos esto por el proceso de veces necesario, que vamos a llamarle aquí, vamos a poner de hecho epochs y vamos a ponerle 20.000 que está por aquí, ¿ok? Y vamos a cambiar esto por epochs. Bien, entonces ahora epochs es 20.000 y nosotros hacemos este mismo proceso que hemos hecho aquí, paso por paso, que es hallamos la predicción, hallamos las dos gradientes y luego actualizamos los parámetros. Lo hacemos 20.000 veces, ¿ok? Pero eso es muchísimo, sí, pero es necesario. Así que vamos a ver cómo sale. Esperamos un ratito, lo hizo muy rápido. Y ahora vemos el error, ¿no? Que en este caso es 2.1407886, que es bastante pequeño este error. Y vamos a hacer de nuevo la recta y vemos que es una recta bastante decente, ¿no? De hecho, con métodos estadísticos o métodos de optimización, otro método de optimización, también nos sale un error bastante parecido y nos sale una recta bastante parecida, ¿ok? Básicamente este proceso que ven aquí es cómo se entrenan las redes neuronales también, los árboles de decisión, los super vector machines, todo aprendizaje supervisado se hace normalmente con ese tipo de algoritmos. Ahora, aprendizaje no supervisado tienen algo parecido, pero son procesos un poco más complejos, un poco más separados de lo que es el aprendizaje supervisado. Menos estándar, vamos a decirles, ¿ok? Pero sí, eso sería el aprendizaje, ¿ok? Bueno, esa es una regresión lineal bastante simple.
en las siguientes clases, o mejor dicho, en la sesión 3, vamos a ver los algoritmos clásicos de Machine Learning. Esta parte no lo vamos a hacer definitivamente, vamos a dejar que la propia librería lo haga por nosotros, pero nosotros ya sabemos qué hay por dentro y podemos saber si existe algún problema, dónde podemos atacar. Así que por eso es que es importante tener este conocimiento. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. ¿Cuál es el desafío de esta semana, muchachos? Piero, ¿cuál es el desafío? Yo estaba ansioso por el desafío. Ok, va a ser un análisis de error de aprendizaje. ¿Ok? Para este caso, lo que he hecho, como no he explicado código, ¿ok? No estoy explicando mucho código. De hecho, el código que he explicado en esa parte no tiene mucho que ver, o no es tan complejo para hacer desafíos, vamos a decirlo de un modo. Lo que quiero que hagan es que analicen algunas, vamos a decirle, algunas propuestas de modelos y analicen el error de aprendizaje que tienen, ¿ok? Vamos a ver exactamente a qué nos referimos. ¿Ok? En este desafío, bueno, aquí pueden leer, ¿no? Aquí ustedes es parte de un equipo de desarrolladores y es parte de, bueno, de un grupo de desarrollo de Machine Learning que ha hecho 3 modelos, ¿ok? Estos modelos, bueno, tienen algunos problemas y usted tiene que identificar qué tipo de problemas tiene. Aquí hay algunas preguntas que de hecho se puede ver. Si existe algún problema de aprendizaje, qué diría del bias y la varianza del modelo, eso también es muy importante. Subaprendiendo, sobreaprendiendo, ¿ok? Y también para el segundo modelo y también para el tercer modelo. Aquí me equivoqué, es tercer modelo. Vamos a cambiarlo de una vez. Tercer modelo. Bien, tercer modelo. Entonces aquí tenemos 3 algoritmos, ¿no?, de su equipo. Y por último, bueno, van a sacar una conclusión de los 3 modelos anteriores y van a repetir lo que han visto en este punto para entrenar su propio modelo que se llama Random Forest Classifier. Ok, este es un modelo basado en Random Forest. Bastante interesante este modelo también. Y de hecho que les va a salir unos resultados bastante sorprendentes. Así que es por eso que quiero que verifiquen con este modelo y que expliquen si existe algún problema de aprendizaje. ¿Ok? Y ese sería el desafío de esta semana. Es un poco más conceptual. Les prometo sí que la siguiente semana ya van a ser desafíos más de código, porque muchas personas siempre están como que... bueno, conozco a que las personas me han dicho, Piero, prefiero yo mejor desafíos de código, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver esto? Pero es porque es muy importante el tema conceptual, ¿ok? Ese tema de aprender por qué o cómo se aprende, o si existe problema de aprendizaje, por qué tenemos que solucionar y cómo solucionamos ese problema de aprendizaje es muy importante. Bien, entonces, en la siguiente sesión que vamos a ver, la siguiente sesión va a estar cargada de cosas más interesantes, y de hecho la subsiguiente va a estar mucho mejor todavía. En la siguiente sesión vamos a ver ya lo que serían modelos de Machine Learning, ¿ok? Los modelos de Machine Learning, desde los más simples, que serían la regresión lineal, que hemos visto, regresiones logísticas, árboles de decisión, Super Vector Machines. Vamos a ver algoritmos de clusterización, vamos a ver modelos compuestos, y vamos a ver inclusive el estado del arte, lo que se le podría llamar de los modelos de Machine Learning clásicos, ¿ok? Y sobre todo ver algunos de sus campos de aplicación, ¿no? Voy a ver si puedo sacar algunos set de datos, porque es importante sacar datos que sean lo suficientemente representativos o que se permitan explicar bien para que ustedes entiendan cómo hacer un procedimiento y cómo proceder para hacer diferentes problemas de Machine Learning. ¿Ok? Más que nada es eso, la siguiente sesión va a estar muy interesante. Y ahora sí, agárrense porque el desafío va a estar un poco más fuerte. Las referencias son las mismas de la clase pasada. En este caso he entrado más al tema de Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn de Aurélien Giraud, porque tiene una explicación más conceptual de esos temas. Así que si quieren tener básicamente una información más profunda de todo lo que he explicado en esta sesión, en este libro pueden encontrarlo de manera más explícita. ¿Bien? Y bien, eso es todo por esta sesión de hoy día. Muy interesantes los desafíos, bueno, como comenté finales, ¿no? Bastante interesantes sus propuestas de desafío para la parte 1. De hecho, me gustaron bastante. Porque son bastante, o sea, de hecho, que es bonito ver cómo que la creatividad empieza a darse en otras personas, ¿no? Uno piensa, ¿sabes qué, Piero? Soluciona este problema, soluciona otro problema.
pero es por mí, ¿no? O sea, y luego ver la solución de otras personas, es decir, ah, mira, eso no se me había ocurrido. ¿Por qué no había hecho eso, no? Quizás es un poco más simple. O, ok, tu solución es una versión mejorada de la mía, o quizá, ok, yo tengo una solución mejorada que la versión que me proponen, pero funciona, ok, funciona. Y ahí también estaba la idea de cómo es que nosotros aprendemos y cómo las máquinas pueden aprender. Ok, pero bueno, eso es todo por hoy día. Muchas gracias de nuevo por ver y atender hasta el final. Y ya nos estamos viendo en la sesión síncrona número 2 y en la sesión asíncrona número 3. Así que cuídense y nos vemos.